Bueno, hermano, le pido que me acompañe en una oración para empezar este tiempo. Padre, gracias una vez más, Señor, te damos por este privilegio que tú nos das de venir a tu casa de oración, Señor, a adorar y glorificar tu nombre, pero también, Señor, para acercarnos a tu palabra, a ser edificados a partir de ella, Señor. Te pedimos, Dios, que tú bendigas este tiempo, trata especialmente con cada uno de los hermanos que estamos acá. Tú conoces nuestras necesidades, asístenos, Señor, asístenos. Prepara nuestro corazón, nuestra mente para entrar en comunión contigo, Señor, y que cualquier preocupación, cualquier situación que esté estorbando a que nosotros tengamos esta intimidad contigo en este tiempo, Señor, apártala, Dios, de nosotros, que seas tú hablándonos a través de tu palabra y glorificándote en medio de este servicio que hacemos para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesús estamos orando. Amén. Bueno, hermano, habíamos ya empezado las últimas dos clases con el capítulo 16 de las buenas obras. Muy rápido, antes de entrar en este tercer párrafo, vamos a darle un repasón muy rápido en apenas dos diapositivas de lo que hemos visto en los párrafos anteriores. Eh, Muy importante, hermano, porque el orden lógico que le dio esta confesión de fe a cada tema, nos vamos dando cuenta que es como una escalera, es decir, que cada párrafo le está dando pie al siguiente y por tanto muy rápido pretendo hacer referencia a lo que hemos visto ya. Primero, las buenas obras no proceden, no producen la fe, sino que proceden de una fe viva, es decir, son consecuencias, no causa. Las buenas obras tienen múltiples propósitos espirituales, entre ellos expresar gratitud a Dios, fortalecer la seguridad de salvación en el creyente, edificar a otros creyentes. Recuerden que habíamos visto eso, como podemos ser ejemplo, podemos edificar a otro, inclinar el corazón de otro, acercarse más al Evangelio a partir de de nuestro propio testimonio. Adornar el Evangelio, porque cuando la gente ve en nosotros un cambio, pueden ver la obra que ha hecho el Señor en nuestras vidas y ver que nosotros somos coronados de esa gracia, que ese cambio que ha producido el Señor en nosotros, de alguna manera hace que las personas de alguna manera nos vean diferentes y por supuesto pueden verse atraídos a querer ser parte de la familia en Cristo. Callar a los adversarios. Sabemos que hay muchos comentarios, ¿no? En la iglesia hay hipócritas, hay personas que se llaman cristianos y no lo son. Por tanto, cuando usted alinea su voluntad, sus obras con las ordenanzas de la Biblia, de alguna manera usted le calla la boca a las personas que se llenan hablando cosas que realmente no le dan la gloria a Dios. El propósito, hermano, de todas las cosas es darle la gloria a Dios. El origen de las buenas obras es Cristo, no es el esfuerzo humano independiente. El creyente es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras están conectadas con la santificación. Es decir, es un proceso, hermano, que empieza cuando usted es alcanzado por la gracia de Dios y el Señor empieza a obrar en su vida a través del Espíritu Santo. Y sabemos que esa obra el Señor no la deja a media, como dice su propia palabra, que empezó nosotros la buena obra no la terminará hasta, es decir, la terminará hasta el día de Cristo, es decir, no va a dejar nada a media, inconcluso, y no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras, es decir, después que somos alcanzados, esa es una evidencia que debe dar todo cristiano. Una fe que no produce evidencias visibles no es una fe viva que describe las escrituras ni la confesión. Es decir, hasta ahí muy rápido, de alguna manera estamos resumiendo lo que habíamos visto en los dos primeros párrafos. Así llegamos al tercero, que toca un tema muy interesante, aunque ya de alguna manera habíamos hablado de este tema. Dice, la capacidad, estamos hermano en la página 25 de la Confesión de Fe. El tercer párrafo dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras
no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para ello pueden tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir el deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en enviar la gracia de Dios que está en ellos. Avivar, hermanos, disculpen. Y deben ser diligentes en avivar la gracia que Dios, de Dios que está en ellos. Entonces, de esta manera, llegamos a esta pregunta inicial, ¿de dónde proviene? Porque es el primer tema que toca. Dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer las buenas obras. ¿De dónde viene esa capacidad que tienen los creyentes para producir buenas obras? Bueno, ya lo habíamos visto en las cosas, en los primeros temas. No viene de nosotros, hermano. No, la capacidad humana, por muy intelectual que sea una persona, por muy maduro espiritualmente que pueda ser un creyente, de por sí no puede producir esas buenas obras si no está respaldada por la obra de Cristo o por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La capacidad para producir buenas obras del creyente no proviene de sí mismo, de su esfuerzo natural, ni de su propia bondad inherente. Pues hermano, pueden haber personas bondadosas, pueden haber personas que desde la perspectiva humana usted la considera correcta, incluso a veces las llamamos una buena persona, pero habíamos visto, primero una condición necesaria para producir buenas obras es tener a Cristo en su corazón, obrando, respaldando las obras suyas con la palabra también, porque habíamos dicho que las buenas obras están respaldadas por la palabra del Señor, refrendada en las Escrituras. No nacen tampoco de su capacidad natural. Usted puede tener una capacidad de trabajo intelectual, habilidades, es decir, una capacidad para asimilar, habilidades para hacerse hábil en cualquier cosa, incluso en poder interpretar cosas, pero sin embargo, las que tienen que ver con las buenas obras tampoco nacen de esa capacidad innata que nace, que puede nacer en un ser humano. No nacen tampoco de su madurez espiritual, sino de la gracia de Dios que regenera, lo capacita y lo mueve a obedecer para que las obras sean fruto de una fe viva y verdadera. Sí, hermano, en pocas palabras, no hay mérito humano detrás de las buenas obras. El mérito es del Señor que ha hecho la obra en nosotros. Provienen del Espíritu de Cristo, quien nos creó y nos preparó para ella, como dice, que nos preparó para buenas obras. ¿Cómo obra? ¿Cómo se produce esa obra interna del Espíritu en nosotros para que nosotros podamos producir buenas obras? Bueno, de alguna manera Filipenses 2:13 nos acerca a esta verdad. Dice, Dios es quien produce tanto el querer como el hacer. Hermano, completa. Como es la obra perfecta del Señor en todas las esferas en que actúa, es perfecta. Es decir, produce tanto el querer como el hacer. A veces nosotros humanamente queremos hacer algo, pero no lo concretamos. El Señor no es igual en nada con nosotros, porque Él produce el querer, pero también da la voluntad para que nosotros entremos en acción. Es decir, produce el deseo santo, que es la fuente inicial, es decir, el querer, pero también da el poder para obedecer, activa la voluntad para entrar en acción, es decir, el hacer. Fíjense cómo perfecta la obra del Señor. Nos da esa chispa inicial para que mover nuestra voluntad a querer algo hacer y después nos mueve para materializar esa voluntad. En esta obra del Espíritu Santo se combinan dos aspectos. Primero, la soberanía de Dios que actúa sin que nadie pueda anularla, pero también involucra la obediencia del creyente, es decir, haciendo lo que el Señor
ha puesto todo para que lo pueda hacer. Es decir, no hay impedimento de parte de Dios para que nosotros podamos materializarlo. Sencillamente nosotros somos los que a veces estorbamos. Nunca lo podemos anular, pero sí podemos cooperar o de alguna manera ser negligentes y estorbar la obra del Señor en nosotros. Antes que el Espíritu Santo entre en el cuerpo, el alma es pasiva, pero en el momento que Él entra, cambia la disposición moral y como resultado el alma comienza a ser activa para hacer buenas obras. Así como antes que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nosotros tenemos un alma activa para hacer malas obras. Bueno, ahora esa actitud, esa disposición moral, el Espíritu Santo la modifica y nos prepara para que nosotros podamos hacer buenas obras. El Espíritu de Cristo actúa en el creyente habitando en él, hermano. A veces decimos, no, hay una canción por ahí de Espíritu, ven. Bueno, hermano, sí, que el Espíritu está en nosotros. La propia Biblia nos enseña que Él habita en el corazón, en nuestra mente. Él habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero a veces lo que falta de parte nuestra es que nosotros entremos en intimidad. Es como un amigo que usted tiene cerca y nunca le habla y nunca se relaciona con él. Bueno, a veces somos tan negligentes que tenemos esas bondades que el Señor nos ha dado, pero sencillamente nos alimentamos de otras cosas y no nos alimentamos de ese regalo tan grande que el Señor nos ha dado. El Espíritu de Cristo actúa en el creyente habitando en él, renovando su corazón y su mente y capacitándolo con poder y deseo para obedecer la voluntad de Dios. De modo que las buenas obras sea el fruto natural de esa obra interior. Hermano, fíjense cómo cada aspecto le da el mérito al Señor, a esa obra renovadora que hace el Señor en el corazón del creyente, y en nada hay mérito humano involucrado. Se involucra algo, es que usted sea diligente y no negligente. El párrafo lo toca al final y vamos a hacer referencia a eso un poquito más adelante. Dice, por lo tanto, toda obediencia genuina, todo fruto espiritual y toda obra agradable a Dios tiene su origen en la gracia divina y no en el mérito humano. No es solo ayuda externa, sino presencia viva de Cristo en el creyente. El Espíritu regenera, santifica y capacita continuamente. Miren cuál completa y perfecta es la obra del Señor. Miren acá lo que nos dice Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. La obra perfecta es toda del Señor, lo que también nos acerca a esa dependencia. Separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, esa dependencia permanente que tenemos del Señor. Dice Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, nos está acercando este texto a esa necesidad. Es decir, tenemos necesidad permanente y dependencia del Señor para poder producir las buenas obras. El creyente sigue siendo responsable de actuar con diligencia, hermano. Dice este párrafo que, sin embargo, no deben volverse negligentes por ello. Es decir, el Señor nos regala todas esas cosas. Ahora, la posición nuestra no debe ser de entrar en posición de piloto automático. Se lo dejo todo a Dios porque Él es el que tiene el control. Yo no puedo anular su influencia en mí. Entonces, el Señor, que se haga cargo de todo. Yo me voy a ocupar de otras cosas. No es lo que nos está enseñando lo que expresa este párrafo, sino que nosotros debemos tener una actitud consecuente con el Señor, que nos está poniendo todo en la mano. Oiga, tenemos que usarlo. El llamado que nos está haciendo este tema que estamos estudiando hoy, es que la persona tiene un nivel de responsabilidad involucrado por ese regalo que el Señor está poniendo en sus manos. Dice, aunque el poder proviene de Dios, el creyente no es pasivo ni está exento de una responsabilidad. Está llamado a obedecer y esforzarse y perseverar en buenas obras que Dios ha preparado de antemano.
La gracia no elimina la responsabilidad, sino que la establece. El creyente responde activamente usando los medios que Dios provee, viviendo en obediencia y dependencia constante del Espíritu. Hay una dependencia total, hermano. No podemos decir que es una parte que el Señor pone y la otra depende del ser humano. No, toda es una dependencia total del Señor. Nosotros la acompañamos o colaboramos. Podemos hacerlo de manera diligente o siendo inconsecuentes con ese regalo del Señor y llegando a la actitud de negligencia. Pero, es decir, toda la gracia la gracia del Señor es la responsable que nosotros podamos producir buenas obras. La confesión afirma claramente la capacidad no procede en lo absoluto de sí misma, es decir, no procede de ningún mérito, de ninguna capacidad, ni ningún esfuerzo humano. Esto niega cualquier idea de autosuficiencia espiritual por parte del creyente, hermano. Incapaces nosotros de poder sostenernos si no es por la gracia del Señor. Aún después de la conversión, el creyente sigue estando incapacitado para producir por su propia voluntad por buenas obras. Sí. Esa dependencia nuestra del Señor va a ser de por vida. Solo cuando estemos en su presencia vamos a poder prescindir de esa gracia, porque lo vamos a estar cara a cara y ya el Señor en su gracia nos habrá convertido de tal manera que estemos en una condición de santificación, que no haga falta ese apoyo permanente que en vida sí necesitamos todos los creyentes. Los creyentes continúan siendo dependientes de la gracia para sostenerse. No actúan por sus méritos propios, no producen buenas obras por fuerza o voluntad natural. Miren lo que nos dice Gálatas 2:20 y Romanos 8:10. Dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, no la vivo por la fe en el Hijo de Dios. La vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. Miren cómo esa relación que tenemos hoy con el Señor es gracias a que Él ha hecho la obra en nosotros y que necesitamos permanentemente estar vinculados a esa dependencia. Romanos 8:10 dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. La necesidad de una obra continua del Espíritu Santo, hermano, no basta con esa gracia inicial. Nadie, por muy diligente que sea en buscar del Señor, una vez que viene a los pies de Cristo, esa gracia inicial que lo trajo a los pies de Cristo es suficiente para que usted llegue a producir buenas obras, para que usted llegue a la madurez espiritual que el Señor quiere de sus hijos. Es decir, necesitamos estar toda la vida dependiendo de esa gracia que nos va santificando, que nos va transformando, que nos va conformando a la imagen de Cristo, que sabemos que siempre estamos lejos de alcanzar esa perfección, pero gracias a esa gracia, aunque valga la redundancia, ese regalo inmerecido del Señor, es que nosotros podemos avanzar en ese camino de santificación, en ese camino de producir buenas obras. La santificación es una obra de la gracia de Dios por la cual Él sigue sosteniendo, fortaleciendo y guiando al creyente en la vida nueva que recibió en la regeneración. Es decir, no bastó con ese impulso, con esa chispa inicial, con esa semilla inicial que el Señor puso en el corazón del creyente. Aunque el creyente ya ha recibido gracia en la conversión, esto no significa que pueda continuar creciendo espiritualmente por sí solo. Por eso, hermano, es el llamado que siempre se hace en las predicaciones, en cada vez que hay un momento de predicar la palabra, ese llamado a leer la Biblia, a congregarse, a buscar del Señor, porque esa es una de las vías más importantes que el creyente tiene de acercarse a Dios, de conocer de Él y de poder dar fruto y producir buenas obras.
necesita una influencia activa y real del Espíritu Santo a lo largo de toda su vida. No es ese momento que usted se entregó y se convirtió y vino a los pies de Cristo. Es toda la vida, porque Él dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Cada buena obra requiere dependencia diaria, hermano. No es de un día. No es que hoy hice una buena obra porque me acordé que el mandamiento de la palabra me lleva a que yo actúe de alguna manera. Y mañana digo, no, aquí voy a ser yo el que voy a estar interpretando la situación y haciendo lo que yo crea. No es una dependencia diaria de toda la vida. Juan 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense, vida hay en la palabra de Cristo. No que seamos, dice Corintios 3, 2 Corintios 3:5, no es que seamos competentes por nosotros mismos. Fíjense cómo es clara la palabra. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestras competencias provienen de Dios. Si usted se cree competente para hacer buenas obras sin tener el respaldo de la Biblia, hermano, les confieso que están equivocados. Un peligro que debemos evitar, porque acá el párrafo al final nos anuncia, es decir, alerta de no ser negligente. Dice, sin embargo, no deben volverse negligentes por ello. Es decir, no a confiar en que el Señor nos ha puesto ese paquete, porque no es que una sola cosa. Él, en su perfección, ideó todo lo necesario para que sus hijos no le faltara nada para llegar a donde Él quiere llevar. Es decir, ese paquete está completo, no le falta nada. Ahora, eso no debe llegar a decir, no, bueno, está en las manos del Señor. Esto no me toca a mí nada. Un peligro que debemos evitar, dice, aunque la soberanía de Dios se impone y nadie la puede anular, el creyente tiene una responsabilidad y el compromiso de obedecer y evitar la negligencia espiritual. Hermano, aquellos que son oídos sordos, hacen oídos sordos a los llamados que hace el pastor, la palabra, a los que hacemos cada vez que decimos, hermano, somos pocos los que venimos a los cultos de oración, somos pocos los que estudiamos la Biblia en los martes, somos pocos los que oramos. Hermano, esas cosas que se alertan aquí tienen que ver con esa negligencia espiritual. Algo que el creyente debe hacer, que la palabra lo dice con claridad y no lo hacemos. Ahí está parte de esa negligencia espiritual. Dice, algunos creyentes cometen el error de considerar, como Dios lo hace todo, yo no necesito hacer nada, Él es el que está armando, así que a mí lo único que me toca es recibir, como decimos en Cuba, a plan pichón. Si ustedes han visto algún pichón de ave, abre la boca y esperan que todos se lo den ahí. Bueno, esa no es la posición que debe asumir un creyente. Es decir, debemos recibir diligentemente las ordenanzas del Señor para ponerla por obra. No debemos esperar una moción especial para obedecer, hermano. No esperemos que el Señor nos dale las orejas para reaccionar. La gracia no elimina el deber, lo capacita. Fíjense, porque la propia palabra nos da toda la claridad necesaria para saber lo que el creyente tiene que hacer. Mire, Romanos 6, versículos 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sabemos que la Biblia enseña que dice que donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, debemos confiar en ese verso que nos dice, tenemos un Dios tan grande que es capaz de sobrepasar cualquier defecto humano, no, hermano. Debemos tener conciencia que cuando pecamos hay consecuencias. Y fíjense cómo Pablo acá llama en los Romanos, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y confiado en que hay una promesa de que el Señor puede sobrepasar cualquier defecto humano. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obra,
es muerta en sí mismo. Si nosotros no ponemos por obra los mandamientos, si no damos evidencia de esa obra regeneradora en nuestra vida, hermano, tenemos que revisar. La responsabilidad del creyente. ¿Dónde radica la responsabilidad del creyente de que estamos hablando? De que aunque esa obra del Señor no la podemos anular, es un regalo de Él, todo el mérito del cambio, de la regeneración, de la santificación es de Él. Nosotros podemos colaborar o ser negligentes y no aprovechar todo lo que el Señor nos da. Esta responsabilidad del creyente, dice, los creyentes son llamados a ser diligentes, hermano, desde el punto de vista espiritual. Hay una responsabilidad que debe manifestarse en acciones concretas. No es que usted lea la Biblia y dice, oiga, yo debo hacer todas las cosas como si fuera para Dios. Y cuando usted nadie lo está mirando, es el primero que hace las cosas de manera incorrecta. El creyente está llamado a obedecer, a esforzarse, perseverar, no por legalismo, no porque haya algo escrito, es porque usted quiera darle la gloria a Dios, porque usted sabe que el Señor lo está mirando y espera que usted, aunque nadie haya un ojo humano que lo esté mirando, usted sabe que debemos ser consecuentes con esa condición que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No por legalismo, sino por gratitud, por darle la gloria a Dios. La vida cristiana es activa, no pasiva. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, hermano, hay un precio cuando usted es irresponsable, cuando usted es negligente, porque fíjense, sin santidad nadie puede llegar a la presencia del Señor. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, nada que tenga que ver con el mérito humano, sino por esa gracia inmerecida, por ese regalo que el Señor nos dio sin nosotros haber hecho nada para merecerlo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren cuán profundo es Pablo de la manera de decir. Sabemos que Pablo escribió 13 libros de los 27 que tiene el Nuevo Testamento. Es decir, es más esforzado, pudiéramos decir, de todos los discípulos en evangelismo, en escribir libros, fue Pablo. Incluso escribió muchos libros estando preso. Y fíjense cómo él no se anota ningún mérito. Es decir, él reconoce que ha trabajado mucho más que otros, que eran soldados de Cristo. Sin embargo, dice, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, ningún mérito él se estaba anotando de todo su esfuerzo, de todo lo que había trabajado en la obra del Señor, sino el Señor que estaba con él y le había dado la posibilidad de poder materializar todo lo que hizo. Avivando la gracia recibida, hermano, porque dice que el Señor nos ha dado esos regalos, esas bondades que Él nos ha puesto, pero nosotros debemos avivarlas, nosotros debemos ser obreros diligentes, dice, una cooperación responsable con la obra del Espíritu, es decir, nosotros siendo consecuentes. El Señor nos lo regaló, nosotros usarlo, pero para ponerlo en práctica, no solamente esforzarlo para consumo interno, sino producir obras, porque ese es el tema que estamos estudiando en este capítulo. Dice, no por nuestra fuerza, pero sí con nuestra diligencia. Sabremos que no parte esa fuerza que mueve la voluntad y nos permite concretarla en acciones, en buenas obras. Es decir, no es fuerza interna, pero sí con una cooperación diligente de nuestra parte, de tal manera que nosotros avivemos lo que Dios ya puso en nosotros. Gracia irresistible que nos mueve. A nosotros debemos responder con una responsabilidad que responde. Esa es la hermosa cooperación entre el Espíritu en la vida cristiana. Esto incluye, hermano, oración constante para depender de Él y pedir su influencia continua. Señor, no nos dejes solos. Tú nos conoces que si nos apartamos de ti, fallamos, así como le pasó a Pedro, uno de los discípulos más fieles del Señor,
Cuando se apartó un poquitico del Señor, ahí lo primero que hizo fue negarlo y hasta profirió incluso palabras que pudieran ser vistas como una herejía, porque negó no solamente a Cristo, sino que dice que en algún momento cuando reiteraron, oye, tú eres parte de ellos, dice que dijo cosas groseras, por decirlo de alguna manera. Hizo uso diligente de la palabra que el Espíritu usa para santificarnos, hermanos, porque, oiga, lo que nos hace falta para tener una vida alineada con Cristo, no hay que buscarlo en otro lado, sino en la palabra del Señor. En la Biblia está todo lo que necesitamos. Juan 17:17 dice, santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, ahí está todo lo que necesitamos. Comunión fiel con la iglesia, eso es parte de la diligencia. Estamos nosotros aquí en esta iglesia con ese tema flojito, porque cada vez que programamos algo vemos cuán pobre es la participación. Entonces, la comunión fiel con la iglesia, ese aspecto estamos bien flojos nosotros. Donde se exhortan unos a otros y se edifican mutuamente. Hermano, cada vez que nosotros hacemos algo acá en la iglesia, es buscando edificarnos unos a otros, orar los unos por los otros, interceder por los enfermos, por las cosas que nosotros sabemos que sin el Señor no podemos. Entonces, vemos que hay gente que se interesan y otros no. Entonces, la diligencia en esos que no se interesan, hermano, está discutible. Disciplina espiritual, es decir, un ejercicio, no es que usted conceptualmente domine todo lo que la Biblia dice que debe hacer un creyente, sino ejercitarlo y hacer un ejercicio piadoso, poner en práctica todo a lo que nos enseña la Biblia, ayuno, oración, vigilia, y sobre todo las cosas que nos ayudan a enfrentar las tentaciones del pecado. De esta manera el creyente no se atribuye el mérito. Es decir, si usted es diligente, no es que se esté anotando el mérito, pero sí está demostrando su responsabilidad, la evidencia en su manera de actuar de lo que el Señor ya ha hecho en su vida. De esta manera el creyente no se atribuye el mérito en nada. Todo es de gracia, pero tampoco cae en quietismo o pasividad antinómica, es decir, en una actitud equivocada. Es gracia soberana que nos capacita para ser responsables y activos en nuestra santificación. 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Fíjense cómo está llamando Pablo a su amigo Timoteo. Aviva, es decir, no te quedes parado, no que seas irresponsable, no seas que no te falte diligencia para tú buscar ese avivamiento en tu corazón. Dice que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, de alguna manera el Señor usó a Pablo para poner en Timoteo esa diligencia que tuvo de buscar al Señor y de ser un obrero útil en su obra. Dice en Colosenses 3:16, refuerza la diligencia personal en avivar la gracia y los dones recibidos. Hermano, una y otra vez la Biblia nos llama a ser diligentes, a no ser irresponsables, a poner en práctica lo que el Señor nos ha regalado. De manera que pudiéramos concluir este párrafo. La capacidad del cristiano para hacer buenas obras no es de ellos mismos, sino del Espíritu Cristo. De ahí parte la fuerza que mueve la voluntad y nos ayuda a obedecer y ponerla en práctica. Dios obra en nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer. Las buenas obras no nos salvan, pero son la evidencia del que ha sido salvado. Es la evidencia de una fe viva, como dice la palabra. Si no hay obra, la fe es muerta. Toda la gloria es de Dios. Nada parte de un mérito, de una capacidad, de un esfuerzo, de una voluntad humana. Todo, la gloria es del Señor que provió todo lo necesario para que nosotros podamos producir esas buenas obras. Toda la obediencia es nuestra responsabilidad. Ahí sí esa es 100% de nosotros. El Señor lo ha puesto todo en nuestras manos. Ahora,
el deber, la responsabilidad, la obligación que tiene un creyente es de responder en obediencia, en poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dado. El Espíritu capacita, el creyente responde y Dios es glorificado. Recordemos que lo habíamos dicho. El objetivo de un creyente producir buenas obras no es para que la gente diga qué bueno es, qué disciplinado es, qué buen esposo, qué buen padre. No, es darle la gloria a Dios. No es reconocimiento personal. Dice, hay necesidad de la influencia continua del Espíritu Santo. Es decir, no es en el momento nada más de que somos convertidos, que llegamos a los pies de Cristo. Sobre todo la facultad del alma renovada por la cual los cristianos son capacitados para querer y hacer lo bueno. Solo el mérito es del Señor. Esta doctrina de la dependencia absoluta del alma no debe dar lugar a la indolencia, ¿sí? No entrar en modo piloto automático. Si el Señor es el dueño de todo esto, si es el que me da todo, yo no produzco de por mí mismo nada que produzca buenas obras. Bueno, esto es el Señor, yo me voy a ocupar de otra cosa. No es el llamado que hace este documento que estamos estudiando en este capítulo especialmente, donde nos hace un llamado a ser diligente, a ser consecuente, a responder en obediencia. Es decir, esta doctrina de la dependencia absoluta del alma no debe dar lugar a la indolencia ni anular la obligación personal que tenemos todos de ser consecuentes con ella. La voluntad de Dios se nos manifiesta objetivamente en la palabra escrita. Es decir, todo lo que necesitamos, si tuviéramos dudas después de estudiar este documento, oiga, allí está en la Biblia, no hay que irlo a buscar en otro lado. Una obligación de obediencia voluntaria liga a nuestra conciencia. El Espíritu Santo no obra independientemente de la palabra, hermano. Por supuesto que no. Sino por medio de ella. No hace la obra sin tener en cuenta las facultades constitucionales de nuestra razón. Es decir, involucra el Espíritu Santo, obra a través de la palabra, pero también tiene en cuenta nuestras capacidades. Oye, hermano, sabemos que nadie, Dios en su infinita misericordia, nos hizo a todos diferentes. Si fuéramos todos igual, quizás fuera un caos, porque a veces usted mira, por ejemplo, un rebaño de animales y usted dice, si ve a uno aquí y después lo ve, no sabe diferenciar uno de otro. Aún a las personas que son mellizas, que nacen de un solo óvulo que se divide en dos, siempre tiene diferencia. Gracias al Señor que nos hizo diferentes. Y el Señor es tan perfecto en su obra que aunque Él provee todo lo necesario, tiene en cuenta también nuestras características personales para que, aún siendo imperfectos, siendo cabezadura como somos todos y en un corazón muchas veces que frena las cosas que el Señor quiere hacer con mucha más rapidez en nosotros, aún así el Señor tiene en cuenta esas características. Fue tan perfecto su obra que tiene hasta involucra esas características personales para que nosotros no podamos anular su obra. Y aún con nuestras diferencias, con nuestras actitudes muchas veces inconsecuentes con lo que la palabra nos enseña, el Señor trabaja con nosotros y nos lleva a que nosotros andemos por el camino que Él quiere que nosotros andemos. Ahora, todos no avanzan al mismo ritmo, ni todos alcanzan la madurez que el Señor nos ha puesto a nuestro alcance. Sencillamente porque no somos diligentes, porque no somos responsables en usar esas cosas que el Señor nos ha puesto. Pero si hay algo que ha estorbado para que nosotros lleguemos al punto que el Señor quiere llevarnos, el defecto o el problema no es de Dios, hermano. Es de nosotros que no hemos sido lo suficientemente diligentes, no hemos sido lo suficientemente responsables en usar todo lo que la palabra nos enseña, que deben ser prácticas que el ser humano, que el creyente, disculpe, debe poner en práctica. Repito, el Espíritu Santo no obra independiente de la palabra, sino por medio de ella. No hace a la obra sin tener en cuenta las facultades constitucionales de nuestra razón, es decir, no tiene en cuenta las características propias de cada creyente, nuestra conciencia y voluntad libre, sino que obra por medio de todas estas cosas. Dios
las envolvió todas en su gracia y con su poder inclinó y alineó todas las cosas para que su obra no pudiera ser estorbada. Para que él pudiera interactuar con sus hijos de manera que él nos lleve al camino que él quiere nosotros andemos. Lo que hablábamos, no todos caminamos a la misma velocidad, no todos aprovechamos ese gran regalo que el Señor nos ha dado. Bueno, hasta aquí está el tercer párrafo, hermano. Hoy terminé en tiempo. Le damos gracias al Señor por este privilegio de este párrafo y le pido que nos acompañe en una oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, aviva nuestros corazones para nosotros ver la necesidad que tenemos de ti, esa dependencia que tenemos de ti, Dios mío. Y que esa dependencia que tenemos de ti, ese regalo que tú has puesto a nuestro alcance, Señor, exige de nosotros un nivel de responsabilidad, de diligencia, de buscarte, Señor. Aviva en nuestros corazones ese deseo vivo de buscar de ti, Dios. De no ser acomodados, Dios, confiando que tú estás al control, que tú eres el que provee todas las cosas, Señor. Sino que estemos conscientes que nosotros debemos responder responsablemente a ese gran regalo que tú nos has puesto en las manos. Señor, ayúdanos a crecer en fe, en santidad, pero también en el conocimiento de tu palabra que nos enseña a vivir una vida que honre y que te dé la gloria a ti. A ti, solo a ti te la damos, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén.